Cero. Este documental se basa en entrevistas con testigos y en informes publicados. Algunos diálogos han sido recreados. 22 de abril de 1997, Lima, Perú. Las fuerzas especiales peruanas se preparan para irrumpir en la residencia del embajador japonés. Están en juego las vidas de 72 hombres que son rehenes de un movimiento guerrillero revolucionario. Se lleva a cabo un juego mortal por la vida de los rehenes. Por un lado, hay un hombre desesperado dispuesto a matar por la mujer que ama. Su adversario es un despiadado y corrupto zar político. Y en el sitio, el hombre que arriesgó su propia vida para convertirse en héroe. Procedan. Lima. Son las 14:25 del 22 de abril de 1997. Esta es la historia de la última hora del último día de un sitio que duró 4 meses. En diciembre de 1996, el embajador de Japón en Perú organizó una fiesta antes de Navidad para la élite de Lima. Entre los 600 invitados estaba la periodista británica Sally Bowen. Debatíamos si Perú ya se estaba convirtiendo en un paraíso liberal o si aún podían quedar vestigios de terrorismo. De pronto oímos un estruendo. Creo que todos deducimos que había sido una bomba pequeña en un auto en la calle, hasta que de pronto comenzaron los disparos. Recuerdo que pensé, ¿qué sentiría cuando la bala impactara en mi cuerpo? Sorprendentemente, una decena de guerrilleros tomaron como rehenes en cuestión de minutos a 600 de las personas más poderosas de Perú. Logré mirar con el rabillo del ojo y vi a 3 guerrilleros con los rostros cubiertos, con capuchas negras tejidas. El líder de los guerrilleros es Néstor Serpa Cartolini, un ex líder laborista que realiza este acto desesperado motivado por sus creencias marxistas. Y también por amor. Su esposa es prisionera política en Perú y él quiere intercambiar a sus rehenes por ella. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, es famoso por secuestrar y matar a sus rehenes. Serpa fue astuto. Sabía que su pequeño grupo de 14 no podría controlar a los 600 rehenes, pero tenían en sus manos a algunas de las personas más importantes de Perú. Entre otros, al canciller. Él será una de las cartas más importantes de Serpa a la hora de negociar. Serpa liberó a los prisioneros menos prestigiosos, los meseros, las mucamas y los cocineros. Un rehén militar escapó. A continuación, el Tupac Amaru liberó a todas las mujeres. Cuando me despedí de la gente que conocía, les dije, no se preocupen, sin duda mañana todos habrán salido. Estaba muy equivocada. El presidente peruano Alberto Fujimori se negó a satisfacer las exigencias de los guerrilleros. En el transcurso de las siguientes semanas, Néstor Serpa liberó a cientos de rehenes más, con la esperanza de que el presidente hiciera ciertas concesiones, pero fue en vano. En enero de 1997, decidió mantenerse firme en sus propósitos. Serpa anunció que no liberaría más rehenes.
72 hombres quedaron en cautiverio. Serpa los mantenía prisioneros en el piso principal de la Embajada de Japón. Dormían con colchones y mantas improvisadas. El gobierno de Perú había cortado la electricidad y el agua. Tanto los rehenes como los guerrilleros tenían poca comida y agua potable, y el baño no funcionaba. A un rehén le ofrecieron liberarlo, pero se negó. El padre jesuita Juan Julio Witch tenía un mensaje muy claro para el líder guerrillero. Señor Serpa, soy sacerdote católico. Voy a quedarme. Cuando salga el último rehén, saldré yo también. Me quedé por solidaridad, por unión moral. A las 14:32 del 22 de abril, el único hombre lo suficientemente despiadado para destruir a Serpa se preparaba para lanzar el ataque letal que planeaba desde hace meses. Vladimiro Montesinos era el jefe de inteligencia de Perú. Tenía órdenes secretas del presidente de planificar un intento de rescate armado. Montesinos es muy despiadado, es muy calculador y puede ser glacialmente frío. Montesinos había llegado a controlar casi todos los elementos importantes de la vida en Perú. Montesinos se granjeó la reputación de ser un jefe político brillante, pero cruel. Llegó al poder con astucia e inspirando temor. Era uno de los asesores de más confianza del presidente Fujimori. En público, Fujimori prometió hablar con el Tupac Amaru. En privado, había dado a Montesinos la autoridad para que recurriera a cualquier método para deshacerse de los guerrilleros, excepto matar a los rehenes. Siguiente nivel. Su plan consistía en construir túneles debajo de la residencia del embajador de Japón para iniciar un ataque comando sorpresa y para colocar un potente explosivo en el salón de baile, donde funcionaba el centro de operaciones del MRTA. El problema era que los explosivos podían matar a algunos de los rehenes además de los terroristas. Avisen cuando el mar esté listo. Bien. Serpa había amenazado con matar a los rehenes si no satisfacían sus demandas. Lo que no sabía era que Montesinos tenía un arma secreta, uno de los rehenes. Su nombre en clave era El Mar y estaba en comunicación directa con Montesinos. Tenía el destino de los 72 rehenes en sus manos. No solo en el pasadizo. Por ahora. Ya habían pasado 16 minutos de la hora final de una toma de rehenes que ocupó los titulares de todo el mundo. Desde hacía 4 meses, 72 hombres estaban retenidos como rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, Perú. Como parte de su rutina carcelaria, a media tarde dormían sin saber si en algún momento les llegaría la muerte. Los 14 guerrilleros del Tupac Amaru y su líder, Néstor Serpa, también tenían su propia rutina. Almorzaban, cortesía de la Cruz Roja, y jugaban partidos de fútbol en el salón de baile. Pero uno de los rehenes no dormía. Era el almirante Luis Giampietri, militar de carrera, experto en contraterrorismo y miembro fundador de las Fuerzas Especiales de Perú. Durante los 4 meses del sitio, había murmurado con la Biblia entre las manos. Los jóvenes guerrilleros creían que había enloquecido. Lo que no sabían era que en su Biblia estaba oculto un transmisor que lo mantenía en comunicación directa con el jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Es el mar. Son 14:43. Aún no han comenzado. Los chanchos a jugar. Informaremos apenas esto se dé. El transmisor de Giampietri había entrado a la casa del embajador de Japón oculto en un paquete de suministros de la Cruz Roja. También había encontrado un localizador que permitía a Montesinos responder silenciosamente. Montesinos vislumbró una oportunidad cuando la Cruz Roja obtuvo acceso a los rehenes. A la Cruz Roja se le permitió ingresar a la casa para entregar comida, agua y medicinas. Sin que ellos lo supieran, el gobierno había ocultado micrófonos entre las provisiones.
a través de los termos, en las escobas, en las cajas que llevaban la fruta, en los baños portátiles, en todo sitio que metían pequeños micrófonos. También enviaron algunos artículos religiosos y en algunos cuadros pusieron también micrófonos. En total se escondieron 800 micrófonos en posiciones estratégicas en el interior de la casa. Así Montesinos escuchaba cada palabra que se pronunciaba. Gianpietri necesitaba encontrar una manera de recibir mensajes de los comandos de fuerzas especiales posicionados en los túneles. Uno de los rehenes había logrado ocultar un localizador en sus pantalones. Él se acercó a mí y me dijo: almirante, a todos nos habían requisado los beepers y los teléfonos celulares, pero él había escondido el beeper suyo y lo tenía en sus genitales. La tarea de Gianpietri consistía en señalar a Montesinos cuándo podrían atacar las fuerzas especiales peruanas con máximo perjuicio para los terroristas y mínima pérdida de vidas de rehenes. Las tropas habían esperado desde el amanecer del día anterior. ¿Cuál es su condición? Aún en espera, señor. Los hombres han estado en alerta durante casi 32 horas. Solo esperen. Esperen la orden. Durante meses, Vladimiro Montesinos se había preparado para este día y esta hora. Gianpietri pensaba que era el momento justo. Los demás rehenes estaban llegando al límite de sus fuerzas. La mayoría no sabía nada, porque el más mínimo error podría arruinar el plan de rescate. Nosotros estábamos entrando ya en una situación de desesperación que era peligroso. Yo sentía lo mismo adentro. Había gente que ya no dormía, había algunos que de noche lloraban, lo cual hacía ver que en algún momento alguien podía perder el temperamento. Había uno que quería sacar la cuerda de mi guitarra para ahorcar a los terroristas. En el piso de abajo, los guerrilleros de Serpa también se estaban cansando. Trae la pelota. Serpa organizaba partidos de fútbol frecuentes para mantenerlos entretenidos, pero patear una pelota improvisada no levantaba mucho la moral. Ya, terminen. Es hora de levantarse. El partido de ese día podía ser el momento que Gianpietri había estado esperando. El chancho y los 3 chanchitos están abajo. Todavía no han comenzado el fútbol, pero se supone que lo harán dentro de algún momento. Confirmo esta información. Son 14:49. Durante esas semanas de inactividad y parálisis, las tropas de Néstor Serpa habían tomado cada vez más conciencia de su falta de capacidad y experiencia como líder. Néstor Serpa comenzó siendo obrero y llegó a convertirse en líder sindical. Tuvo una experiencia muy traumática durante una huelga en la que participó en 1979, en la que intervino la policía. Dispararon a 7 de sus camaradas. Serpa se unió al MRTA, que era un típico grupo guerrillero de izquierda de América Latina, con ideología muy similar a la del Che Guevara. El MRTA comenzó robando bancos para obtener dinero. Hicieron algunas acciones al estilo de Robin Hood. Hacia 1997, el movimiento revolucionario Tupac Amaru estaba derrotado. Más de 600 de sus miembros estaban presos. El objetivo de Serpa era liberar a sus camaradas y volver a lanzar la causa marxista. Al comienzo del sitio, Serpa se ofreció a liberar rehenes a cambio de que el gobierno liberara a 465 guerrilleros del Tupac Amaru. En una. Con el correr de los meses, su exigencia se redujo a la liberación de solo 20 guerrilleros, pero un nombre siempre tenía prioridad. Hasta el final, Serpa reclamó la libertad de Nancy Gilboño, su concubina.
Creo que para Serpa, Nancy Gilbonio era una pieza clave. No creo que hubiera abandonado la embajada sin alguna garantía de que liberarían a Nancy. Serpa había escrito una carta a su joven hijo. Mi querido enano, si algún día salgo de esta residencia japonesa, será porque conseguí lo que ustedes esperan y sueñan con que se haga realidad. Tener a su mamita fuera de prisión y volver a verla, tocarla, jugar con ella y engreírse en sus brazos. Si le escribes a tu mamá, dile que la amo más que nunca. Te adora tu papá. Motivado por sus creencias políticas y exacerbado por el amor, el acto de Serpa fue el de un idealista desesperado. Pero luego de 3 meses de negociación, no había conseguido nada. El presidente de Cuba, Fidel Castro, había ofrecido asilo político a Serpa y a sus camaradas si liberaban a los rehenes. Ahora Serpa estaba dispuesto a capitular. Serpa convocó a una reunión. Gracias a un micrófono oculto en el termo con café, Montesinos supo todo lo que se dijo. No muestra ninguna señal de querer aceptar nuestras demandas. Camaradas, dejemos este lugar. El gobierno de Cuba está listo para recibirnos. Tú eres el líder, ¿no? Se supone que tienes que quedarte hasta el final. Abandonar la residencia sería como capitular ante ellos. Pongámoslo a voto. Mi voto es por abandonar la lucha. Y el mío es por continuarla. Por la liberación de todos nuestros camaradas en prisión. ¿Quién está conmigo? Somos 3 contra 1, Serpa. Los guerrilleros no estaban de acuerdo. Era evidente que los jóvenes e inexperimentados revolucionarios estaban tensos. Desesperada, una joven recurrió al padre Witch. Una chica miraba por la ventana. Cuando volvió la cara, había lágrimas en sus ojos. Yo le pregunté que qué pasaba. Padre, a mí me dijeron que esto iba a durar 2 o 3 días. Pero ya han pasado 4 meses. Yo ya no quiero estar acá. Tranquila, muchacha. ¿Cómo hago para salir? Dios perdona nuestros pecados, nuestros errores. Solo Él puede ayudarnos. Vamos a rezarle a la Virgen. Poco a poco comprendieron que éramos gente pacífica, gente buena. Poco a poco se creó una unión de ellos y nosotros que preocupó un poco a Serpa. ¡Hey! ¿Qué hacen? Se compuso, de repente volvió a tener la actitud militar y se alejó. Habían pasado 20 minutos desde que Montesinos había puesto en marcha su plan de ataque. Los grupos comando estaban listos. Había 3 túneles independientes desde los que podrían atacar de manera inesperada. Desde el frente, desde atrás y desde el costado del edificio. Un cuarto túnel conducía al salón de baile, donde estaban los explosivos. Se esperaba que la primera explosión matara a todos los que estaban en el salón de baile de la planta baja. Irónicamente, ese era el lugar en el que el MRTA había tenido originalmente a los rehenes, pero una decisión inesperada y apresurada de Serpa benefició al gobierno.
El presidente Fujimori había declarado ante el mundo que solucionaría el secuestro de los guerrilleros del Tupac Amaru con negociación y diplomacia. Se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y con el primer ministro de Japón en Toronto, y les prometió poner fin al sitio sin derramar sangre. Cuando Serpa oyó que estaban cavando túneles, se dio cuenta de que el presidente Fujimori lo había engañado. Serpa, enfadado, habló con la prensa. Nosotros hemos venido escuchando algunos ruidos debajo de lo que podía ser el piso de la residencia en sí, ¿no? Todo indica, digamos, que existe, sin duda, de preparar un ataque militar. Serpa atacó con furia al gobierno y volvió a amenazar con asesinar a los rehenes. La prensa transmitió la noticia a todo el mundo. La seguridad de los rehenes pendía de un hilo, pero la siguiente decisión de Serpa fue una bendición para Montesinos. Lo mandó a todos al segundo piso. Esa fue la medida que tomó. Quedamos apretados en el segundo piso. Serpa envió a los rehenes arriba y reunió a los guerrilleros abajo en el salón de baile para poder enfrentar a los grupos comandos si irrumpían en la residencia. Esa decisión determinó quién viviría y quién moriría. ¿Ya? 15:00. Han iniciado el partido este. Voy a certificar exactamente quiénes son los que están involucrados. Serpa está jugando. Tito está jugando. ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! Los guerrilleros jugaban arriba del túnel lleno de explosivos. Gianpietri indicó a Montesinos que esperara. Pero antes de iniciar el ataque, Gianpietri debía asegurarse de que ninguno de los guerrilleros estuviera cerca de los rehenes y los matara. Después de 4 meses, pocos rehenes esperaban un intento de rescate. Jaque. Tampoco esperaban sobrevivir. Eso es a la hora, ¿no? Un toque, un solo toque, a ver quién puede, Pásase el árbol, un toque, a ver. En el salón de baile de la planta baja, los rebeldes estaban distraídos por el partido de fútbol y por sus propias discusiones. En el piso de arriba, Gianpietri esperaba el momento oportuno para iniciar el ataque. Pero aún había demasiados guerrilleros cerca de los rehenes. Queda menos de media hora en esta tragedia que se extendió por 4 meses. La mayoría de los guerrilleros del Tupac Amaru jugaban al fútbol en el salón de baile de la residencia del embajador de Japón. Arriba había 72 rehenes. Hacía 1 día y medio que las fuerzas especiales peruanas estaban ocultas en los túneles esperando la orden de atacar. Pero el agente del gobierno, el almirante Luis Gianpietri, tenía un problema. Había demasiados guerrilleros vigilando a los rehenes para que el rescate fuera exitoso. El comandante nos quiere a todos abajo. Ya, vamos, todos abajo. ¿Qué esperan? Vamos. El líder de la guerrilla, Néstor Serpa, envió un mensaje a los guardias que estaban arriba. Les dijo que bajaran a jugar al fútbol. Por un partido de fútbol, Serpa cometió un error fatal. El único guerrillero que quedó arriba estaba junto a una gran ventana, expuesto. Era un blanco fácil para los francotiradores posicionados en los techos vecinos. El plan de Montesinos era excelente. El plan perfecto no existe, pero Montesinos había tomado todo en cuenta con admirable astucia. En público Montesinos se mostraba interesado en negociar, pero era todo una pantalla.
Las dilatadas conversaciones tenían como único objetivo ganar tiempo. Serpa había permitido entrar a periodistas japoneses y de otras nacionalidades. El Tupac Amaru se jactó de sus armas y de sus importantes cautivos. Serpa anunció que el canciller peruano, Francisco Tudela, sería el primero en ser ejecutado si había algún intento de rescate. Pero Serpa no sabía que algunos periodistas eran agentes secretos de Montesinos que filmaban para reunir información detallada para un futuro ataque. El jefe de inteligencia también debía estar seguro de que los guerrilleros no hubieran minado el terreno que rodeaba a la residencia. Había ordenado que se liberaran ratas alrededor de la residencia para detectar posibles minas. Pero no hubo ninguna explosión. Gianpietri dijo a Montesinos que aprovechara el momento. 15-10. Arriba uno solo en el pasadizo. Abajo 13. Cambio. Indicar si puedo ya comenzar a hacerle preparativos para la gente. Durante el sitio, el almirante Gianpietri solo había confiado en unos pocos hombres. Había llegado el momento de contar a los demás rehenes sobre el intento de rescate. Entre ellos estaba el canciller de Perú, Francisco Tudela, el preciado rehén del Tupac Amaru. La idea era que no supieran más que unos cuantos para evitar que alguien dijera no estoy de acuerdo y hiciera una cosa contra nosotros, ¿no? Y les digo, vamos a abrir la puerta. Pues me quedaron mirando y ¿qué vas a hacer? Vienen por nosotros. ¿Estás loco? Me dijeron, vienen por nosotros. En un momento que bromeábamos con un humor sarcástico que íbamos a ser liberados. Y cuando oí que íbamos a ser liberados, creí que era un chiste. Tiene que librarnos en unos minutos. Durante 4 meses el padre Huich había predicado en contra de la violencia. Si ayudaba a Gianpietri, el padre Huich sabía que muchos podrían morir, incluso él mismo. El jesuita pacificador debía decidir a quién apoyar. Juan Julio, tienes que ayudarme a mover el escritorio. Fue una prueba terrible, pero estábamos decididos a resistir. El padre Huich tomó una decisión. Ayudó a mover la mesa que bloqueaba su ruta de escape. El plan del grupo comando era liberar a los rehenes por las puertas de la terraza. Está Smart. Ya está listo para cuando me ordenen abrir la puerta. La noche anterior, Gianpietri había escrito a su familia. Sabía que si atacaban la residencia, el Tupac Amaru mataría. Por ser un militar importante, él sería uno de los primeros en morir. Yo he escrito mi testamento y mi despedida a mi familia. Había una lucha interna muy grande entre el vivir o no vivir. En otras palabras, éramos conscientes de que el Estado peruano no debía doblegarse ante el terrorismo, pero a la vez queríamos salir vivos de esto. Jugar las dos cosas no era muy fácil, porque el cálculo que siempre conversábamos era que por lo menos el 40% de nosotros iba a morir en una operación militar. Faltaban solo unos minutos para que el partido de fútbol terminara y se perdiera la oportunidad de liberar a los rehenes. Después de 4 meses, los tornillos de las puertas de la terraza se habían oxidado.
Entonces abrimos la puerta, pero no totalmente porque teníamos temor de que ellos pudieran tener un booby trap en la parte de fuera. Las puertas se abrieron sin problemas. Los rehenes se enteraron de que había un plan de rescate. Prepara la puerta. Suerte. Acá lo vamos a esperar para ayudarlos. Apagaron la radio. Era la señal combinada para que los rehenes se pusieran a cubierto. Y cada cual buscó un lugar donde refugiarse, ¿no? Había habido ya un grupo de trabajo nuestro que se había encargado de ponerlos a todos adentro de las habitaciones. Algunos rehenes eran japoneses. Uno no hablaba español. Uno de nosotros lo agarra y lo mete dentro de un cuarto. Se les acababa el tiempo. Montesinos aún necesitaba que el presidente Fujimori aprobara el ataque, pero en ese momento vital no podía comunicarse con él porque estaba solucionando problemas personales. Ya sé lo que está haciendo. Montesinos llamó a Fujimori. Fujimori estaba en el Palacio de Justicia haciendo unos trámites para su divorcio. La secretaria que respondió el teléfono celular de Fujimori no quería comunicar a Montesinos. Montesinos terminó gritando a la secretaria por teléfono para que ella lo comunicara con Fujimori, para que él diera la orden de entrar. Se grabó la conversación entre el jefe de inteligencia, Montesinos, y el presidente Fujimori. ¡Vamos, vamos! Ya te está persiguiendo ya. Está feo. Sí, ya está todo ya en regla, no hay absolutamente nada. Están abajo todavía. ¿Y el hombre sabe? Sí. ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito nada más. ¿Varón? Sí, chancho y chanchito está abajo. Ya. Perfecto. Procedan. Tras 32 horas de espera, los grupos comando estaban muy tensos. Gianpietri debía dar la señal para que atacaran. Mari está enferma. Mari está enferma. Cuando yo terminaba con esa frase, significaba de que todos estaban en sus habitaciones, no había nadie en los pasadizos, los terroristas estaban abajo y las puertas estaban abiertas. El padre Witch se refugió contra la pared y rezó. ¿Listos? ¿Listos? 6. Pero cuando comenzó la cuenta regresiva, la situación se complicó terriblemente. Hay un helicóptero por aquí. Informamos que había un helicóptero que casi malogra la operación. No sé qué hizo un helicóptero que sobrevoló el edificio unos minutos antes de la operación y ellos pararon de jugar el fútbol. El líder del grupo comando debía tomar una decisión en una milésima de segundo. 3, 2, 1. Dale. Los explosivos no se encendieron. No sé. Y el oficial que estuvo abajo tuvo un tiro seco cuando hicieron la primera explosión. No funcionó el sistema. Pero en todo tenían duplicado. Batería. Una batería de autos se convirtió en un rápido, aunque menos sofisticado, plan B. Seis terroristas murieron instantáneamente y uno, Vito, la mano derecha de Serpa, estaba moribundo.
Serpa y otros 7 corrieron hacia el piso de arriba decididos a matar a los rehenes. 140 oficiales irrumpieron en la residencia desde todas las direcciones. El Tupac Amaru se vio superado en número. Porque el ingreso fue masivo, fue por 10 sitios distintos a la vez. Todos entraron por distintos lugares. Los oficiales debían rescatar a los rehenes antes de que los guerrilleros los mataran. Dispararon a Néstor Serpa en la escalera mientras se dirigía hacia los rehenes. El hombre que lideró el osado plan del Tupac Amaru yacía muerto en un charco de su propia sangre. El micrófono en la Biblia del almirante Giampietri registró la batalla. Nosotros siempre supimos que si sobrevivían a cualquier ataque, ellos iban a ir a buscar para matar a la gente que tenían a su cargo. Y sucedió así. Exactamente eso pasó. Y el encargado de la habitación mía, yo lo he visto en vivo y en directo, o sea, lo puedo contar. Entró a la habitación buscando al objetivo principal, que era Tudela. Un oficial recibió la bala que dispararon al canciller Francisco Tudela. Tudela escapó herido, pero vivo. Los oficiales lograron reducir a los guerrilleros, yendo de un cuarto a otro. Muchos de los rehenes, incluso el padre Wills, se vieron atrapados en el tiroteo. Creía que era un sueño, que era irreal, pero era la libertad. Obtenida de la manera más violenta, pero era la libertad. El almirante Giampietri escapó con la carta de despedida que había escrito la noche anterior, aún entre sus manos. Pocas personas tienen la oportunidad de ensayar su muerte, entonces tenía una enorme paz espiritual. En ese momento yo dije, estoy vivo. Ahí fue donde realmente me di cuenta de que estaba vivo. El micrófono en la Biblia del almirante Giampietri registró el fin del sitio, cuando los disparos terminaron. Los informes posteriores dicen que los grupos comando dispararon 500 balas a Serpa. La oposición lo llamó una ejecución. Fue una venganza contra el hombre que humilló a las autoridades de Perú ante el mundo. Quizás nunca se sepa si murió en un tiroteo o si lo ejecutaron despiadadamente. El presidente de Perú, Alberto Fujimori, y el jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron aclamados por su victoria contra el terrorismo. Los 14 terroristas del Tupac Amaru estaban muertos. El presidente Fujimori inspeccionó personalmente sus cuerpos ante las cámaras de televisión. Solo un rehén murió, el juez de la Corte Suprema, Carlos Yuste Acuña. 2 oficiales también murieron, el capitán Raúl Jiménez y el coronel Juan Valer, el hombre que recibió la bala que dispararon al canciller de Perú. El violento intento del grupo Tupac Amaru terminó con su muerte. La organización murió con Néstor Serpa Cartolini. Sus hijos, Néstor y Juan Carlos, están exiliados. Su esposa Nancy estará en prisión por el resto de su vida. Sally Bowen cree que la violenta solución del gobierno de Perú a la crisis de los rehenes fue el resultado de la humillación que sintieron.
Hicieron quedar como estúpidos a los servicios militares y de inteligencia. La mayoría de los 14 guerrilleros no tenían entrenamiento. Eran muy jóvenes y venían de la selva. Nunca habían estado en Lima. Aunque finalmente no obtuvieron lo que buscaban, mancillaron el orgullo de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia. Debían vengarse. Vladimiro Montesinos y el presidente Fujimori fueron considerados héroes. Pero por un extraordinario giro del destino, en menos de 2 años, ellos mismos serían fugitivos. El 22 de abril de 1997, la residencia del embajador de Japón en Lima fue recuperada tras un sitio que duró 126 días. Vladimiro Montesinos fue elogiado por su rol en la victoria contra el terrorismo, pero se descubrió que el jefe supremo de inteligencia usaba la guerra contra el terrorismo para ocultar una red de corrupción. El poder de Montesinos le otorgaba control ilimitado del negocio más próspero de Perú, la cocaína. Hay pruebas convincentes de que Montesinos continuó exportando cocaína de Perú durante el sitio a la embajada de Japón. Aprovechó que la prensa estuvo concentrada en lo que pasaba en la residencia de Japón. En septiembre de 2000, la televisión peruana transmitió una grabación de video secreta. Mostraba a Montesinos sobornando a un político de Perú. Así se reveló su imperio de crimen y corrupción. Cuando se había convertido en quien compartía el poder con Fujimori, en realidad era el cerebro del tráfico de drogas de Perú. Recibía un porcentaje por cada cargamento de cocaína que partía del país. Montesinos huyó del país, pero fue capturado en junio de 2001. Cuando lo atraparon, inculpó también al presidente de Perú, Fujimori. Al final, Fujimori no logró sobrevivir sin Montesinos. Él también huyó del país poco después que Montesinos. Luego de un par de semanas, asistió a una conferencia internacional en Brunei y nunca regresó. Envió un fax diciendo al pueblo peruano que renunciaba. El país se había quedado sin presidente. Vladimiro Montesinos sigue en una prisión de Perú esperando la sentencia que lo condenará a cadena perpetua. El padre Huich recibió el Premio Nacional de Perú a los Derechos Humanos por apoyar a los rehenes. La violencia no es solución. La violencia solo trae violencia, odio, rencor, muerte. Después del sitio, el almirante Gianpietri incursionó en la política y fue elegido vicepresidente de Perú en 2006. Esto no fue una cosa circunstancial y esa es una de las razones por las cuales yo he entrado en política. Porque creo realmente que si este país no recibe un cambio muy grande en su sociedad, es una bomba de tiempo. Un guerrillero violento, un asesor corrupto y un político mentiroso. Las acciones de estos 3 hombres contribuyeron a su trágica ruina. Uno murió y los otros 2 sufrieron la deshonra en la cuenta regresiva hacia la catástrofe. 6 meses después del sitio, la residencia del embajador de Japón fue demolida. Perú borró toda prueba de una casa en la que se vivió una masacre. Versión en español, Palmera Records.